Muchas gracias, muy buen día para todos. Es un gusto para nosotros. Siempre hay lugares que uno disfruta ir, porque se siente cómodo, porque se siente querido, porque se siente en familia. Y por eso este es uno de los lugares donde no nos cuesta, ¿no? Cuando Gustavo me invitó, y sí, no hace falta orar, pensarlo, nada. Y realmente disfrutamos de estar acá. Y este tiempo, ¿no? Es un tiempo especial porque creo que estando en el liderazgo necesitamos de recibir la palabra. Siempre estamos pensando en qué dar a otros, pero necesitamos nosotros recibir. Vamos a basar nuestro estudio en este pasaje. Vamos a leerlo, Hechos capítulo 20, del versículo 28 al 38. Es un pasaje muy conocido, pero muy lleno de emoción, ¿no? La despedida de Pablo de los ancianos de Éfeso, Hechos 20. Entonces, vamos a comenzar a leer desde el 28. Dice: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Muy bien, vamos a examinar juntos algunos pasajes que están en este relato. Dice: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó o compró con su propia sangre. ¿Cuál es el primer mandato acá? ¿Mirad qué? Mirad por vosotros mismos. Llama la atención, ¿no? Primero mirad por vosotros mismos y después por el rebaño. Mirad por vosotros mismos. Hay 2 maneras de entender esto. En primer lugar, como Pablo le dijo a Timoteo: cuida de ti mismo, mirá por vos mismo. Cuando te subís a un avión, te llama la atención que lo primero que dicen en las instrucciones antes de que el avión despegue es: en el caso de despresurización, ¿no? Que se escapa el aire, van a bajar máscaras, y dice: primero ponete vos la máscara, y después, si tenés un hijo, alguien que te acompañe, alguien pequeño, después le pones a él. Primero, ¿no suena egoísta pensar primero yo? No, primero lo atiendo a mi hijo. No, porque si te desmayás, después ¿quién lo ayuda? Primero vos, dice. Después atender al otro. No es egoísmo, esto es prudencia, porque si yo desmayo, ¿qué va a hacer el otro? Entonces, mirad por vosotros mismos. Ahora dije, hay 2 maneras de entenderlo. Una es entendiendo que yo debo cuidar de mí mismo, pero también dice en plural: mirad entre vosotros mismos. Esto es como necesitamos cuidarnos unos a otros. Necesitamos cuidarnos y después atender al rebaño. Ahora, Pablo utiliza acá una palabra en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Claro, para nosotros el término obispo suena muy religioso, un término eclesiástico.
No, pero la figura no era sacada de la religión. Después se usó para la religión. Pero la figura es acerca de los pastores. Ahora, quiero explicarte un poquito porque la figura del pastor ha sido tomada de algo que los judíos entendían bien. Ellos eran especialistas en esto de pastorear ovejas. David fue un pastor de ovejas. Los judíos se dedicaban al pastoreo de ovejas. Ahora, el obispo era alguien que era un pastor, pero era un episcopo. ¿Qué significa episcopo? Alguien que mira desde arriba. Cuando uno tenía un rebaño, por ejemplo, un rebaño de 1000 ovejas, vos no podías tener un pastor para 1000 ovejas, porque se te iban a perder más de una. Es muy difícil cuidar a 1000. Generalmente los rebaños eran de 100, por eso Jesús en la parábola dice, si un pastor tiene 100 ovejas. Eso era lo común. Entonces, si vos tenías 1000, contratabas 10 pastores, para que cada uno cuide un rebaño de 100, que era lo que puede controlar. Pero sobre los 10 pastores, vos contratabas uno que quizás era un pastor ya más anciano, que quizás no tiene la fuerza y la energía para andar corriendo a las ovejas que se te escapan, o buscar a esa que se te perdió. ¿Viste? Este pastor ya más anciano era colocado en un lugar alto, era el episcopo, es decir, el que mira desde arriba. ¿Y qué hace mirando desde arriba? Muchas cosas. Una, por ejemplo, él ve el peligro antes que los demás, porque estando entre las ovejas, a veces no ves el ataque de los lobos por donde viene. El de arriba te avisa, mirá, allá está viniendo. También el que está más alto ve, cuando estaban de camino, puede guiar. Nos contaba un pastor que vino hace poco, vive en Brasil, y él decía, en la selva es muy fácil perderse, pero el guía hace algo, se sube a un árbol porque desde arriba ves, allá está el río, y entonces guía, puede ver más fácil el camino. Pero hay algo que hace el episcopo. Estas cosas son comunes, pero hay algo. Él ve a los pastores, no a las ovejas. A las ovejas las cuidan los pastores. Pero el obispo mira a los pastores. ¿Por qué? Yo quiero que contestemos esto. ¿Cuál es el mayor problema del pastor? Yo quiero que ustedes me digan. No puedo anotar ahí como si fuera un pizarrón, pero la idea es que ustedes me ayuden. ¿Cuál te parece que es el mayor problema del pastor? Estar solo. Bueno, tan solo no está lleno de ovejas. Y hay otros pastores en el rebaño, pero en un sentido está solo. ¿Qué otro problema? A ver. ¿Qué te imaginás que es el mayor? Pensando en un pastor de ovejas, no hablen de la iglesia. Pensando en un pastor de ovejas, ¿qué pensás que es el mayor problema de un pastor? Se duerme. ¿Puede ser así? ¿Qué más? No, te aseguro que no se aburre. Tiene que cuidarlo de afuera, pero problema. ¿Qué problema tiene el pastor? ¿Cuál es el mayor problema de un pastor? No, eso es su trabajo, no es un problema. Eso es su trabajo. Cuidar las ovejas, cuidar de los lobos, cuidar su trabajo. Pero, ¿qué problemas enfrenta un pastor? ¿Cuál es el mayor problema? El más acertado hasta ahora, se duerme. ¿Pero por qué? Mira, a ver, te voy a ayudar un poquito. Vamos a ver un par de imágenes para que entiendas un poquito el trabajo del pastor. Vamos a ver si sale la primera. Mira está sacando una oveja que se cayó en un pozo ahí, ¿no? Mira, la saca, la logró sacar, por fin. La oveja feliz, ¿viste? Va, ¡tush! ¿Qué te muestra este video? Que las ovejas son absolutamente torpes. Son capaces de caer en el mismo pozo 2 veces, ¿no? Tanto te costó sacarla, duró 10 segundos y ¡pum! Volvió a caer. No, son las ovejas allá afuera, ¿no? Otra cosa más de la vida de las ovejas. No sé si sabías esta característica, pero vos pensás que las ovejas son mansitas, buenitas, ¿no? ¿No tenés esa imagen? Qué linda ovejita.
nada que ver. Mirá las ovejas. Viven peleándose entre ellas. Viven peleándose. Ahí mirá, se están dando, viven peleándose entre ellas. A ver, el pastor tiene que andar cuidando a la oveja todo el tiempo, permanentemente, las 24 horas. Porque se pelean, porque se caen en el pozo, porque hay amenazas también de afuera, lobos. Entonces, durante el día tenés que cuidarlas, pero durante la noche también hay que cuidarlas. Y esto produce algo que se llama agotamiento, cansancio. El pastor no duerme una noche entera. ¿Sabés qué era el trabajo, por ejemplo, del pastor en Israel? Acá tenemos pasto por todos lados. En Israel no hay pasto por todos lados. Muy árido, muy seco. El pastor solamente, un tercio del año, las ovejas vivían en un lugar. Los otros 2/3 del año tenía que el pastor sacarlas de viaje para encontrar pastos. Y tenían un recorrido. En esta época del año vamos a encontrar pastos acá, después pastos allá. Vivía 8 meses por lo menos fuera, dando vueltas en un viaje con las ovejas. Y entonces fabricaba rediles con piedras para que las ovejas estén ahí a la noche. Y viste que Jesús dice: yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas, pero también dice en ese contexto: yo soy la puerta. Porque en esos rediles que él fabricaba con piedras, ¿qué se ponía en la puerta? Él se ponía en la puerta. Él era la puerta. Si alguna oveja intentaba escapar, tenía que pasar por encima de él, se despertaba. Pero si algún lobo quería entrar, también. Entonces, el trabajo pastoral es un trabajo que te agota. ¿Por qué? Porque todo el tiempo las ovejas tienen problemas. Todo el tiempo se cae alguna en un pozo. Todo el tiempo hay alguna que se peleó con otra y hay heridas que a veces las heridas están bajo la lana. Algo que hacía el pastor cuando llamaba a las ovejas a su redil es que las tenía que examinar y pasar su mano entre la lana, porque hay heridas ocultas que si no las detectás, durante la noche se pueden infectar. Entonces hay que examinar a una por una a las ovejas para ver si hay heridas que quizás la causó otra oveja en una pelea, y hay que estar ahí todo el tiempo. Es un trabajo que te agota, que te cansa. ¿Sabés qué hace el episcopo, el obispo, el que está ahí mirando arriba? Él ve un pastor por ahí que se quedó dormido, cayó desmayado. Porque está agotado, porque no durmió bien esa noche, porque esa noche había lobos, porque durante el día se le escapó una, porque estaba peleando la otra, y está todo el tiempo, y necesita de alguien que vele por él, que vele por el pastor. El trabajo del obispo era mirar no a las ovejas, para eso está el pastor. El trabajo del obispo era mirar a los pastores, para ver cuál está desmayando, cuál está agotado, cuál está cansado. No va a poder durarlo todo el viaje y el recorrido, porque está cansado, y el obispo entonces por ahí tomaba su lugar y lo mandaba a dormir. Y decía: déjame que yo esta mañana anda a descansar. El obispo cuida de la vida del pastor, así como el pastor cuida de la vida de la oveja. Entonces acá Pablo reúne a los obispos y le dice: el Señor, ¿no?, nos ha puesto, dice, mirad por vosotros mismos, cuídense, ustedes tienen que cuidarse entre los líderes. ¿Por qué? Porque vas a ver que a veces uno es el que afloja y otro es el que desmaya. Mirad por vosotros mismos. Y después por el rebaño. Pero si desmaya el pastor, entonces ¿quién cuida de las ovejas? Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Dice Pablo en 2 Corintios 4:1, por lo cual, teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Este es el peligro del pastor, desmayar, es decir, caer rendido. Es el problema del agotamiento, del cansancio. No conozco personas que estén en el liderazgo y que no hayan pasado una o más o 100 veces por etapas en su vida en las que han estado agotados. Ahora, quiero decirte que hay diferentes desmayos. Hay 3 palabras griegas
que se traduce en desmayar y que cada una tiene una connotación diferente. Cada una tiene un sentido o apunta a un área diferente. Por ejemplo, una es encaqueo, que es la que aparece acá en este versículo que leímos. Encaqueo significa desánimo, por estar rodeado de maldad. La palabra cacos es algo malo, algo que te afecta, que te hace daño, que te lastima. En es estar rodeado, estoy ahí, y esta palabra, el énfasis que tiene es en el desánimo. Afecta mi ánimo porque estoy cansado, porque estoy rodeado de presiones externas. Acá el concepto de la palabra es que yo estoy rodeado, estoy en caqueo, lleno de maldad. Estoy rodeado de problemas, de cosas que me terminan desanimando, afectando en lo emocional. Acá este problema es un problema emocional. Y esta persona llegó a ese punto de desmayo porque no ve salida, está rodeado de problemas, de situaciones en las que él no encuentra la salida y entonces se desanima. Este es el problema de 2 Corintios capítulo 4. Y Pablo dice, no podemos desanimarnos. Por eso después, más adelante, en este mismo capítulo, vamos a verlo, dice 2 Corintios 4, solamente un momento para que entiendas el concepto de esta palabra. Dice versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos, ¿qué? ¿Cómo dice? Atribulados en todo, mas no angustiados. Dice, en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. El concepto que acá menciona dice, estamos presionados por todas partes. Eso significa atribulados de todo. Hay presiones de todas partes. Y ahí está el líder. Y tiene que atender un ministerio, pero tiene la presión económica en su hogar, y tiene la presión de sus propios hijos, y tiene la presión por ahí de una enfermedad, presionados por todas partes. Eso es lo que dice acá. Nos sentimos así, presionamos por todas partes. Pero la palabra que acá traduce angustiados, dice, mas no angustiados, la palabra en griego es, pero no estamos sin salida. No estamos sin salida. Podemos estar presionados por todas partes, pero el Señor no te deja sin salida. ¿Te acordás? 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. ¿No? Fiel es Dios, que no va a permitir que seamos probados más de lo que podamos soportar. Y juntamente con la prueba, Él siempre te da la salida. Siempre te da la salida. No estamos sin salida. Claro, pero hay momentos donde no la vemos esa salida. Hay momentos donde los problemas nos rodean y yo no veo dónde está la salida. Pero confía, porque el Señor no te deja sin salida. Pero este asunto de estar rodeados así te lleva muchas veces a esta situación de no doy más. El desmayo que viene por estar rodeado de problemas. La segunda palabra es camno. Esta es una debilidad extrema hasta el desmayo. Dice Apocalipsis 2.3, hablando de la iglesia a Éfeso, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esto es más bien apuntando a un problema físico, al agotamiento que te dejó sin fuerzas. La palabra camno es la palabra que se utilizaba para alguien desmayado porque no tiene fuerzas, y el énfasis de la palabra es en el físico. Entonces, la palabra primera, en caqueo, ¿dónde estaba el énfasis? Es un problema, ¿cómo dijimos? Emocional. Pero esta segunda palabra es un problema físico. ¿Ves? Ahora, uno puede tener problemas físicos por causa del ministerio. ¿Sí o no? Claro, porque las preocupaciones a veces te afectan y por ahí te dio, una úlcera, o te sube la presión, o no podés dormir bien. Porque no somos personas, de madera, que los problemas no nos afectan. Y estás trabajando con personas y a veces esto te afecta físicamente. Ahora, dijimos, te puede afectar emocionalmente, en caqueo, o te puede afectar físicamente. Y llegás entonces a este problema de desmayar. Y el episcopo ve al pastor ahí
¿no? Que ese día las ovejas lo tuvieron de acá para allá, pobre, ¿no? Y ve que no da más y necesita cuidarlo, porque si no lo cuida, si el episcopo no lo cuida, no va a tener pastor para todo el viaje, se le va a caer en la mitad del camino. Entonces hay que atender el problema emocional, pero hay que atender también la situación física. Porque si estás con un problema ahí causado por el ministerio, bueno, hay que atenderlo. Pero el tercer palabra es ekluo. Y esta palabra literalmente significa desatar la túnica. Porque luo es atar y ek es desatar. Pero ¿para qué se usaba? ¿Ustedes escucharon la expresión ceñir los lomos? Esa es una expresión que nosotros no la entendemos en nuestro contexto, pero ceñir los lomos era lo que hacía alguien para trabajar, porque la vestimenta que usaba el hombre en aquel tiempo no eran pantalones, eran túnicas. Pero las túnicas a veces eran molestas para ciertos trabajos, especialmente en el campo, cuando tenés que ir a arar la tierra. No podés ir con una túnica que se te engancha en el barro, en la tierra. Y lo que hacía es, se recogía la parte de abajo de la túnica y con un cinto se la ataba, y se la ataba muy fuertemente para que no se te caiga cuando estás con el arado ahí y se te cae la túnica y te pisás la túnica y te vas y el buey se te pasa por arriba, ¿no? No, había que atarse y se la ataba fuertemente con el cinto, ¿no? Ceñir los lomos es prepárate para el trabajo, ceñir los lomos, a ver, ponete ahí que vas a laburar. Y va a ser un trabajo arduo, así que ceñir los lomos. Después de estar 8 o 10 horas ahí tirando del arado, muerto, cansado, ¿qué es lo primero que haces cuando llegabas? A ver, yo no sé ustedes, yo lo primero que hago después de estar toda la mañana parado enseñando a los alumnos y llego a casa, ¿sabés lo primero que hago? Tiro el zapato así, no aguanto más, quiero sacarme los zapatos, ¿no? Bueno, ¿qué era en aquel tiempo no tenían zapatos, eran sandalias, más cómodo. Pero ¿qué es lo primero que haces cuando llegás? Te desatás. Eso es la palabra, te desatás. Es lo contrario a ceñir los lomos, te desatar. Pero esta palabra tiene un énfasis que apunta no a lo emocional, no a lo físico, sino a la voluntad. Alguien que dice, basta, no quiero más. Me cansaron las ovejas. Estoy hasta acá de ovejas, basta. Estoy cansado de agarrar, estas dos se pelean siempre, estoy cansado de perseguir a esta que se me escapa siempre. Y entonces, ¿qué hace ese pastor? Se desata, es decir, se rinde, presenta la renuncia, dice, no doy más, basta. Esto apunta a la voluntad. Y entonces el versículo donde aparece ekluo, no lo puse ahí, creo que lo puse más adelante. Lo siento. Hebreos capítulo 12. Fíjate, Hebreos 12. Gracias. Hebreos 12. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahí es el lugo. Fíjate, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. No está hablando, en el versículo 2 habla de que él sufrió la cruz, pero acá habla de otro problema que afectó a Jesús, no lo físico de la cruz, sino dice la contradicción de pecadores. La palabra es antología, es decir, las discusiones, los problemas, los cambios, ¿no? Gente que un día gritaba, bendito el que viene en el nombre del Señor, 2 días después gritaban, crucifícale. Una contradicción de pecadores. Dice, estos problemas con las personas te llevan a un punto donde vos podés estar en riesgo de, ¿qué dice? Desmayar, es decir, de ekluo, de decir basta, me cansó esta gente, renuncio. Ese es el tipo de desmayo, ¿ves?
El de alguien que dice no doy más, no quiero más. Ahora dice, para no llegar a ese punto, vos fíjate que acá hay un proceso, eso no pasa de un día para el otro. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, puede haber un desgaste que si no tomás medidas a tiempo, te llegan un día al punto de decir, no quiero seguir más, no quiero servir más. Esto no para mí, y llega el punto de desmayar. Ahora fíjate, 3 palabras, las 3 se traducen en desmayar, pero uno apunta al emocional, otro apunta a lo físico y otro apunta al ánimo, que se desgasta tanto que en un momento afecta tu voluntad y te lleva a la renuncia. Esta es la palabra que usaríamos para un boxeador que ve que la pelea no la va a ganar y le dice al que está en la esquina ahí, tirá la toalla. No sé si ustedes ven boxeo. No me gusta a mí mucho, pero en una época, tirar la toalla es, me rindo. ¿Para qué voy a seguir recibiendo golpes si no le voy a ganar? Me rindo ahora y listo. El concepto de alguien que va a renunciar porque no quiere seguir padeciendo el servicio al ministerio que Dios le dio. Entonces dice, cuida tu ánimo. Mirá a Jesús, no mires a las personas, no mires a los problemas, mirá a Jesús, Él no renunció. Y eso tiene que ser la motivación en tu vida para mantenerte ahí en la tarea que Dios te puso. Ahora, quiero mostrarte para que veas estos conceptos en personas. Vamos a rápidamente hacer un vistazo. 3 personajes bíblicos donde los 3 hubo un momento de su vida que desmayaron, pero causas diferentes. Elías, por ejemplo. Elías, ¿te acordás cuando estaba en la cueva? Elías en la cueva dijo, yo solo he quedado y quería ¿qué? Morirse. Pero Elías, escúchame, no hay profeta más grande que Elías. ¿Cómo puede haber llegado a ese punto de depresión? Algunos hablan de depresión. No es depresión. No. ¿Qué fue el problema de Elías? El problema de Elías fue un problema de agotamiento. Un problema de agotamiento. Él venía de el combate con los 450 profetas de Baal. Él tuvo que matar uno por uno a esos profetas. Él estaba agotado, luchando solo, ¿no? Y de pronto ve que todo ese esfuerzo que hizo no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque Jezabel mandó matarlo. Y no es que, algunos dicen, mira, le tuvo miedo a Jezabel. Puede ser un poco. Esta Jezabel tenemos personas por ahí que nos hacen recordar, ¿no? A Jezabel. Era una mujer que infundía miedo. Pero yo no creo que ese era el problema. Yo creo que el problema era que Elías vio que todo su esfuerzo no cambió la gente. La gente no. Él dice, bueno, ahora que Dios hizo bajar fuego del cielo, ya está. Ya Dios demostró que Él es el verdadero, listo, ya está. Ahora me tienen que apoyar. No lo apoyó nadie. Él siguió solo. Entonces él se rinde. Él se va a esta cueva y dice, solo yo he quedado. Dios le dice, pará, Elías, no, estás equivocado, yo tengo 7.000 todavía. Pero él sentía que estaba solo y este era un problema de agotamiento. Ahora, ¿cómo sabemos? Bueno, porque fíjate la terapia que Dios hizo con él. ¿Qué terapia usó Dios? ¿Dios le habló el primer día que llegó a la cueva? No le habló el primer día. Pasaron 7 días donde Dios mandó. ¿Qué mandó Dios? Cuervos mandó. Hincha de San Lorenzo mandó. El cuervo mandó que le lleven comida todos los días. De esos 7 días, ¿sabés qué hizo Elías? Durmió y comió. Y se levantaba de la siesta para volver a comer y después se volvía a dormir. Esto me marca que Dios le curó físicamente. Necesitaba descanso porque estaba agotado. Después de los 7 días, Dios le dice a Elías, una pregunta solamente, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Vos pensás que este es el lugar donde yo quiero que hagas tu ministerio? ¿Qué haces acá? A ver, Dios
vio la necesidad de su profeta de agotamiento y lo restauró. Tomó cuidados de él porque él tenía un problema físico. En el Nuevo Testamento, ¿cuál de las 3 palabras usarías acá? Camno, desmayó, era un problema físico, estaba agotado. ¿Sí? A ver, vamos a ver otro ejemplo. Jonás. Él tenía un problema de aceptación. Él estaba debajo de esa calabacera, ¿no? Y deseó morirse, igual que Elías. Deseó morirse. Pero el problema no era como Elías. Acá el problema no era de agotamiento, no era un problema físico. Es un problema emocional, es un problema donde él estaba enojado con Dios, enojado, mal. ¿Por qué? Dice, yo sabía que vos los ibas a perdonar y yo quería que los revientes a estos ninivitas, ¿no? Él no aceptaba la voluntad de Dios, estaba mal. Y dijo, yo no quiero ser más profeta, así que mejor sería morirme ahora. ¿Qué palabra usarías acá? No, de las 3 que dimos. La última, desatar el cinto. Él dice, me rindo, no quiero más. Acá hay un problema de la voluntad. Acá hay un problema de la voluntad. Alguien que dice, ya basta, se acabó. Otro, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Acá hay un problema de actitud. Asaf, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Otra vez la palabra desmayar. Pero esta palabra está relacionada con la queja, está relacionada con un problema de actitud. Esta sería, de las 3 palabras que vimos, la segunda, encaqueo, un problema emocional, un problema de actitud, un problema de queja. Ve el mal que lo rodea y me quejo de todo el mal que me rodea y esa queja me lleva a una actitud de desmayo. ¿Ves? Las 3 palabras tienen ejemplos en personajes bíblicos. Y me gustaría que por ahí vos te examines, ¿cómo está tu fuerza a esta altura del año? ¿Cómo te sentís? Alguno quizás está con problemas físicos. Hay un cansancio, hay un desgaste, porque yo siempre digo que el creyente necesita el 8º día. ¿Por qué? Porque el 7º día, que es el del descanso, nosotros no descansamos nada. Por ahí es el día que más trabajamos, porque tengo la horita feliz, después tengo esto, después tengo la reunión, no, y vamos de acá para allá. Y entonces el lunes tendría que descansar, pero el lunes tengo que volver al trabajo. Y la idea es entonces, ¿y cuándo descanso? ¿No? ¿Cuándo descanso? El problema es que a veces arrastramos un cansancio físico, un agotamiento. A veces hay un problema emocional. A veces estás cargado porque se te suman que vos tenés tus propios problemas. Y se te suman que tenés que atender los problemas de los demás. Y se te suma el cansancio de tener que, separar a tus ovejas que se pelean y a la otra que se cayó en el pozo. Y ese cansancio emocional te lleva a un punto a veces de desmayo. Yo creo que a veces el líder oculta sus problemas emocionales por la posición que tengo. No, yo soy el líder, ¿cómo me van a ver a mí bajoneado? Yo tengo que dar una imagen de que estoy bien. Y viene alguien y te pregunta, ¿qué tal, cómo andás? Bien, vamos para adelante. Pero no estás hecho bolsa, no estás bien. Pero tampoco, puedo andar diciéndole esto a todo el mundo. Porque alguien que dijo por acá que el problema del pastor es la soledad. Pero una soledad que no es real, porque hay otros que me podrían ayudar. Una soledad que uno busca porque no se anima a admitir su debilidad. No se anima a admitir que la verdad estoy mal. Estoy mal porque emocionalmente hay un desgaste. Estoy mal porque estoy sufriendo de injusticia. O me siento afectado porque me siento así, me siento así. Y nos cuesta abrirnos con alguien. Nos cuesta contarle lo que hay en nuestro corazón, nos cuesta abrirnos, porque la expectativa es que yo tengo que estar bien para ayudar a otros, pero la realidad es que yo no estoy bien. Y lo peor que podés hacer es ponerte una careta y fingir que estás bien, porque un día te van a encontrar
desmayado. Y entonces tus ovejas se van a desparramar por todos lados. Por eso la importancia, dice Pablo, velad por vosotros mismos. Velad por vosotros mismos. Tenés que estar atento, a ver si alguno que está ahí. Porque nosotros pensamos que el pastor es el que dirige la iglesia, pero bíblicamente la figura del pastor es que todo líder tiene un rebaño. Si tenés una clase de escuela dominical con 10 chicos, ese es tu rebaño. Si tenés una hora feliz con 50, ese es tu rebaño. Si estás con un grupo de jóvenes, ese es tu rebaño. La idea es que todos estamos pastoreando, todos pastoreamos. Y hay líderes que están un poco más arriba, los episcopos, que no es que son con otra dimensión, no, están ahí por una razón, porque ellos pueden ver lo que yo no veo, porque estoy entre las ovejas, y ellos pueden ver cosas, y entre esas cosas pueden verme a mí. Y no tengo que ponerme una máscara y tratar de fingir que está bien todo. Tengo que decirle, ¿sabes qué? Estoy pasando tiempos difíciles, no estoy bien. Y quizás necesito ayuda, y quizás necesito que alguien tome mi lugar, o que me ayude un tiempo hasta restablecerme. Quizás alguno necesita la terapia de Elías, tomarse un descanso. Quizás alguno necesita el consejo que necesitó Asaf, para dejar de quejarse y para empezar a ver las cosas de otra manera. O quizás alguno necesita que le den un sacudón como a Jonás, ¿no? Que Dios se encargó de enseñarle y de darle una lección ahí de compasión, ¿no? A ver, problemas. Fíjate, este es el versículo: considerad para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo, volvamos a Hechos 20. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo advierte acá de dos peligros. ¿Pueden ver ustedes cuáles son los dos peligros? A ver. Muy bien, externos e internos. El peligro externo, van a venir lobos. Pero el peligro interno, de vosotros mismos también se van a levantar. Peligros de afuera, peligros de adentro. Fíjate lo que dice 2 Corintios 7:5. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos, de adentro, temores. Fuimos atribulados de fuera, conflictos, de dentro, temores. Problemas de afuera, problemas de adentro. Ataques de afuera, conflictos internos. Y esto te lleva a un punto, dice, de donde no tuvimos ningún reposo. Claro, el agotamiento, el cansancio del líder muchas veces es porque tiene que luchar con problemas de afuera, problemas de adentro. Y esto les advierte Pablo ahí a los de Éfeso. Van a tener que estar preparados, porque esto te lleva muchas veces a una situación donde no vas a tener ningún reposo. Por tanto, velad acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Este es el trabajo del pastor. Y Pablo usa una palabra acá, amonestar. La palabra griega nouteteo es aconsejar, es confrontar. Yo les animo a que se preparen en esto de aconsejar. Tarea no fácil, tarea muy difícil, pero es la tarea que más vas a realizar en este trabajo del pastoreo, en este trabajo de cuidar gente. ¿Por qué? Porque la tarea es aconsejar, confrontar, amonestar a cada uno por uno. La enseñanza la puedo hacer grupal. Yo ahora estoy haciendo una enseñanza grupal, pero el consejo no puede ser grupal. Tiene que ser, como dice ahí, a cada uno. Y este trabajo lleva o te toca en lo emocional, porque dice con lágrimas. Vos no podés darle un consejo a alguien que te viene contando el drama de su vida y vos le das un consejo frío como un médico que te dice, tomate
Tómate un paracetamol. No. Nos metemos en su problema, en su vida, le aconsejamos con lágrimas. Y estamos ahí en este concepto de confrontarle a veces porque no ve que es su pecado lo que lo está afectando. Y tengo que confrontarlo y tengo que llevarlo a un punto donde él pueda entender que tiene que haber un cambio en su vida. Y esto es un trabajo personal, es uno a uno. Ahora, cuidado porque no es fácil, cuidado porque el consejo que vas a dar, tenés que darlo con mucho temor, porque es un consejo que puede determinar el rumbo de su vida. Y nos tenemos que preparar para saber aconsejar y dar el consejo sabio, el consejo que venga de Dios, el consejo que brote de la palabra, no el consejo de lo que a vos te parece o opines. La verdad es que a nadie le interesa lo que vos opinás. Quieren el consejo que venga de Dios y vos estás ahí en el medio. Y yo tengo que, con todo temor, tratar de darle el consejo de Dios para su vida, porque la gente te va a buscar para eso. Dice en Hebreos capítulo 7 que la gente buscaba al sacerdote para recibir esto, el consejo divino. ¿Qué es la palabra que Dios me dice de lo que tengo que hacer en esta situación? Esto define el ministerio, esto es lo que hace el pastor. Es un trabajo con la oveja, uno a uno, que necesita ese cuidado. Y por eso se necesitan un montón de líderes, porque una persona no puede atender a las 1000 ovejas. Y necesito ahí a cada persona, y necesito que cada persona esté bien para desempeñar este trabajo. Y por eso el episcopo que ve cuando a uno está flaqueando, cuando uno está quedándose dormido, es señal de que necesitas ayuda. Y el episcopo tiene que ver si es un problema físico, emocional, o de tu voluntad, o de alguien que ya no quiere más, bueno, y atender ahí para que puedas seguir haciendo tu trabajo. Yo creo que todos tenemos que ayudarnos en esto. Dice, mirad por vosotros mismos. Fíjate si tu compañero de ministerio está con algún problema de agotamiento, con algún problema de debilidad. Fíjate, acércate a él, ayúdalo. Quizás podés orar por él. No es poca cosa, ¿eh? A veces menospreciamos, orá por mí. No, comprometete a orar por él, ayúdalo. Pero ayúdalo también quizás aliviando su carga. Gálatas dice eso, que debemos sobrellevar los unos la carga de los otros. Y esto es porque veo que hay alguien que la carga que tiene lo está aplastando. Ayúdalo a llevar esa carga. Ayúdalo a estar ahí, quizás aliviándolo en algo. ¿Ves? Esto es el consejo de Pablo. Mirad por vosotros mismos y por el rebaño. El rebaño lo vamos a tener que atender siempre. Pero entre nosotros tenemos que ayudarnos. Porque a veces hay algunos que están llevando ahí una carga emocional, que quizás no la quiere hablar porque le da vergüenza, porque siente que él como líder tiene que ser de hierro, y ninguno acá de hierro. Y tantas veces en el ministerio he tenido esta sensación de desmayo, de que ya uno no da más, y necesitas de alguien que te ayude, de alguien que te levante, o de alguien que esté a tu lado ahí. Y yo creo que nos tenemos que sostener para poder cumplir la tarea que el Señor puso para nuestra vida. Me gustaría que podamos terminar orando y podamos terminar clamando a Dios, porque Dios te colocó en el ministerio sabiendo de tus debilidades. Por eso Pablo en 2 Corintios dice, tenemos este tesoro. Cuando Pablo habla de el tesoro, es el tesoro del ministerio. Es algo precioso que Dios ha colocado en vasos de barro. Vasos de barro. Qué palabra que nos describe, ¿no? Lo que somos, frágiles. No valemos mucho por nosotros mismos, pero tenemos un tesoro, llevar el Evangelio. Y Pablo dice, no desmayamos. Y un consejo final ahí, cuando termina ese capítulo 4, vamos a terminar con este versículo para meditarlo. Esta vez lo agarré.
2 Corintios 4, para terminar con esto en nuestra mente. Versículo 16. Él retoma lo del versículo 1 y dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Se renueva de día en día. La importancia de esa renovación, de estar ahí recargando fuerzas, renovándonos para seguir adelante en el ministerio. Entonces, cuando se apague ahí la alarma, oramos. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra y venimos ante ti, Señor, admitiendo nuestra debilidad, admitiendo que solo por tu gracia podemos seguir adelante, admitiendo que somos simples vasos de barro, no fuertes, no valiosos, pero sí con un gran tesoro que tú has puesto en nuestra vida. Gracias por colocarnos y de alguna manera hacernos partícipes de tu hermosa obra en la tierra, partícipes de ver niños, jóvenes, ancianos recibiendo a Cristo, partícipes de ver el milagro que haces transformando vidas. Gracias porque nos das el privilegio de poder ayudar de alguna manera en una obra que tendrá consecuencias y frutos por la eternidad. Pero Señor, necesitamos que tú nos sostengas. Y yo te ruego, Señor, que en esta mañana tú puedas ayudar a cada uno de los líderes aquí a examinar su corazón y ver si hay agotamiento, cansancio, desmayo. Que si hay necesidad quizás de hablar hoy y buscar ayuda, de sacarnos esta careta de que lo podemos todo y entender que necesitamos también de ayuda y de consejo para seguir adelante. Te ruego, Señor, tu bendición sobre tu palabra en esta mañana y que tu Santo Espíritu fortalezca y nos ayude a renovarnos para seguir llevando fielmente el ministerio que nos has puesto a cada uno. En el nombre de Cristo Jesús, amén.